Aquí se inicia Autónomamente, el programa sobre psicología y salud mental de la Universidad Autónoma del Caribe. Dirección Betty Ruiz Ruiz, con el apoyo del Dr. José Manuel González. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos a una emisión más de Autónomamente, su programa sobre psicología y salud mental. Quiero saludar a mi compañero de fórmula en el día de hoy, Juan David, estudiante que nos ha venido acompañando junto a Isabela en la cápsula de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero que en este programa, el último programa de nuestro semestre, ha sido el espacio para que ellos tomen la dirección, tomen el liderazgo del programa y apoyaran todas las etapas del proceso de planeación y producción de este programa radial. Bienvenido, Juan David. Muchas gracias por la invitación, profe. Estoy muy contento de estar acá el día de hoy. Saludamos también a nuestros invitados especiales que más adelante presentaremos formalmente, Ronald Ruiz y Sigen Sabac. Pero hoy nos enfocaremos en la infancia, en aquellos chicos que han nacido en este mundo digital y en el que se desarrollan bajo un fuerte influjo de la tecnología. En Autónomamente, el tema del día. La UNICEF plantea que entre los 0 y los 6 años la tecnología no aporta nada al desarrollo de los niños y niñas y que para que niños y niñas puedan controlar el uso de la tecnología necesitan que ciertas áreas del cerebro estén desarrolladas y durante la infancia pues esto todavía no ha ocurrido. Así es, Betty. El tema de las infancias digitales toma mucha relevancia en este mundo posmoderno, debido al constante bombardeo de estímulos que los infantes, los jóvenes e incluso los adultos enfrentamos día a día. Esto ocurre con actividades tan simples como encender un teléfono y recibir notificaciones, consultar el clima o explorar contenido, etc. Todo esto fluyendo de manera casi inmediata, lo cual nos lleva a reflexionar sobre la ciencia detrás de estos fenómenos. ¿Existen reglamentaciones adecuadas para proteger a los niños nacidos en esta era digital? ¿Qué opinan los expertos al respecto de este tema? ¿Cómo se difunden los avances relacionados con el tema? ¿Y qué efectos produce la tecnología en edades tempranas del desarrollo? Sin duda, Juan, estas preguntas son muy interesantes y precisamente tenemos expertos que nos apoyarán para lograr comprenderlas. Este es nuestro editorial. Según diversos estudios de la UNICEF, las infancias digitales son un tema altamente relevante en la sociedad actual y representan un desafío global en términos de seguridad. Los niños y jóvenes están cada vez más inmersos en el mundo digital, lo que plantea retos importantes para las familias, educadores y sociedades en general, dejándonos el objetivo de formar ciudadanos digitales conscientes y responsables. Una alfabetización digital adecuada y actualizada es fundamental, ya que la forma en que los niños se benefician de sus experiencias digitales está muy ligada a sus puntos de partida en la vida. Por ejemplo, niños que disfrutan de relaciones sociales y familiares sólidas tienden a usar Internet para fortalecer estas conexiones, lo que incrementa su bienestar. En contraste, los niños que enfrentan soledad, estrés, depresión o problemas en el hogar pueden encontrar en Internet un espacio que agrave estas dificultades. Claro es que algunas investigaciones muestran un impacto en el desarrollo cerebral de los más pequeños, por ejemplo, la desensibilización de los receptores de neurotransmisores como la dopamina, lo cual genera en los niños que puedan necesitar más estímulos para obtener el mismo nivel de satisfacción o recompensa, volviendo así las tareas más cotidianas algo mucho menos gratificante. Otros problemas como el uso desmedido de videojuegos que pueden llegar a afectar el rendimiento académico, incluso generando problemas de aislamiento y conducta atencional y social. Por todo ello, Juan, es crucial que los padres asuman un rol más activo, que se vinculen a cómo los niños utilizan las herramientas digitales. De hecho, en lugar de restringir su uso, lo cual es poco realista por el nivel de conectividad, de interactividad de la tecnología, y además del hecho de que la tecnología se encuentra
antes del nacimiento. Estos chicos son nativos digitales y es imposible limitar o cambiar este contexto. Por eso pues es preferible una mediación atenta a las necesidades individuales de cada niño. Como padres también ser empáticos frente a este tema, permitir que los chicos puedan obtener los beneficios de la tecnología con el mínimo riesgo o con un riesgo controlado. Entonces, queremos o lo que deseamos es que la interacción con la tecnología no sea un asunto problemático para sí mismo o para su entorno familiar. Por ello hemos invitado a expertos que nos van a permitir adentrarnos un poco más en el impacto que tienen las tecnologías en el desarrollo de estos chicos. En Autónomamente hablan los expertos. Nos acompañan entonces el doctor Ronald Ruiz, que es psicólogo, maestrante en estadística aplicada, docente catedrático de la Universidad Autónoma del Caribe. Está adscrito al grupo de investigación Cerebro, Cognición y Procesos Sociales, donde se vincula a proyectos de MinCiencia relacionados con adolescentes infractores de la ley y a diferentes estudios sobre enfermedad de Huntington. Ronald, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias a todos y a todas las personas que están en la mesa. Gracias por la invitación y a todos los oyentes. También nos acompaña la doctora Sijen Sabac. Ella es doctora en neurociencia cognitiva de la Universidad de Maimónides, Argentina. Es máster en neuropsicología de la Universidad San Buenaventura de Medellín. Es psicóloga de la Universidad del Norte. Actualmente es miembro del Comité de Políticas Públicas en Salud Mental del Colegio Colombiano de Psicólogos y es presidenta de la Sociedad Colombiana de Neuropsicología. Mi querida doctora Sijen, bienvenida, es un gusto tenerte en nuestro programa. Muchísimas gracias a la Universidad Autónoma del Caribe y a todos los presentes en la mesa por esta invitación. También a los oyentes un saludo muy especial y me encanta estar aquí con ustedes para abordar este tema tan polémico, porque es realmente polémico, pero tan importante. Tenemos unas preguntas para usted, doctor Ronald, sobre qué opinión tienen acerca del uso de la tecnología en la primera infancia, si también existen reglamentaciones adecuadas para proteger a los niños nacidos en este mundo digital. Sí, bueno, este es un tema que se ha venido abordando desde ya hace mucho tiempo y tuvo un pico muy alto ya con esto de la pandemia que nosotros tuvimos que vivir, el COVID-19, ¿vale? Esto se debió prácticamente a que, como todos lo vivimos, en esa época los niños estuvieron confinados en sus casas y toda la educación que ellos recibieron, todas las interacciones sociales que ellos vivían en la calle y todo esto, se vio afectada y los niños tuvieron que quedarse en casa y recibir la educación y todas las interacciones sociales desde su casa con sus padres. Entonces, es un tema bastante complejo, hay muchas opiniones positivas y negativas y se ha venido planteando desde diferentes instancias, sobre todo en los congresos de los diferentes países, sobre normativas que busquen regularizar este uso de pantallas en los niños y adolescentes, ¿vale? Entonces, de manera general, les puedo decir que el uso de pantallas, evidentemente nosotros no podemos prohibirlo a los niños, ya ellos han venido naciendo dentro de este mundo digital y toda su educación, todas sus interacciones, el acceso a las redes sociales desde edades tempranas han venido permitiendo que este uso de estas pantallas sea mucho más accesible y sea mucho más usado en entornos educativos en esta infancia, ¿vale? Entonces a mí me gustaría recordarles, para tener contexto sobre de qué población estamos hablando de la infancia, ¿no? Entonces hago una pequeña división para tener un contexto de qué es la primera infancia. Entonces aquí estamos hablando de niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad. Y de manera general les puedo decir que aquí en esta
edades hay una interacción social muy significativa, ¿vale? Aquí hay un apego a los cuidadores, hay un reconocimiento de emociones de sí mismo, de los otros. Se va desarrollando sobre todo la comunicación verbal y no verbal, que es muy importante para interaccionar con los demás. Y también tenemos a la infancia de 6 a 12 años, que también se puede clasificar de esta manera. Y aquí también hay mucho relacionado con las interacciones que tenemos con los demás, ¿vale? Entonces, en la neurociencia habla mucho del cerebro social, ¿no? Entonces, durante todas estas etapas, la interacción con el medio, con las demás personas, es muy importante, y resulta que a estas edades, esta característica especial que le estoy nombrando de interacción social es muy importante porque el uso prolongado de las pantallas puede evitar que las personas desarrollen ciertas habilidades y pierdan cierto contacto directo o interacción con el entorno. Entonces, si bien tiene unos aspectos positivos, que es que las personas, sobre todo los infantes, puedan acceder a recursos didácticos, puedan aprender idiomas, puedan aprender los números y todo esto, también hay un debate sobre los aspectos negativos que tienen estos. Entonces, a partir de ahí, te puedo decir que efectivamente sí existen leyes que están relacionadas y que han venido trabajando poco a poco en diferentes lugares del país, de diferentes países, para poder regular este uso. Entonces, yo les voy a dar como un contexto general de lo que ha venido pasando. En casos internacionales, por ejemplo, Australia es el que ha puesto este debate sobre la mesa y han realizado diferentes leyes que buscan la prohibición del uso de pantallas, especialmente cuando los chicos están en el colegio, ¿vale? Entonces, la ley de ellos es de la prohibición de menores de 16 años. Es decir, que los menores de 16 años no podrían tener desde enero del próximo año un acceso a las diferentes redes sociales. Como nosotros las conocemos, el Snapchat, TikTok, Facebook, Instagram y el antiguo Twitter, que ahora se llama X, ¿vale? Entonces, sin embargo, hay muchas críticas respecto a estas leyes, porque se dice que pueden generar una vulneración a los derechos de privacidad, por ejemplo. Solo se limita a las redes sociales, pero nosotros podemos quizás acceder a otras redes, como puede ser YouTube, por ejemplo. Podemos acceder a la web directamente a través de diferentes URLs. Entonces, hay muchas críticas al respecto porque es muy difícil poder controlar esto que está pasando, ¿vale? Entonces, lo que ellos plantean en Australia es básicamente colocarle multas que van hasta los 3,25 millones de dólares a todas las plataformas que no puedan o que permitan que los menores de edad accedan a estas redes sociales. Ustedes saben muy bien que de manera general, cuando uno se está inscribiendo a cualquier red social, siempre le preguntan el nombre, la edad sobre todo. Entonces, la idea es que ellos, a través de ese control, puedan controlar si la persona es mayor de edad o menor de edad. En este caso, de 16 años, ¿vale? Entonces, si las redes sociales no pueden controlar el acceso a menores de edad, entonces pueden ser multadas. Pero eso no se queda hasta ahí. Hay otros países, sobre todo de la Unión Europea, que han venido también trabajando en esta parte de qué podemos hacer nosotros para poder controlar el uso de las pantallas. Por ejemplo, el año pasado en Francia también buscaron a través de leyes bloquear el acceso a las redes sociales en niños de 15 años. Miren que las edades van variando, sin embargo, siempre se queda hasta la adolescencia, ¿no? Entonces, básicamente ellos lo que proponen es que si bien los niños pueden usar redes sociales, celulares y todo esto en su casa, ellos en el colegio tienen que entregar, cuando entren tienen que entregar los celulares, y esos celulares deben ser guardados por los docentes o algún personal administrativo del colegio, y que estas personas solo se le entreguen al final las sesiones de clases. Entonces, como pueden ver, de manera general, en el globo se está aplicando ya leyes, se está debatiendo sobre este tema,
Y ese tema nosotros como país no nos podemos quedar lejos, ¿cierto? Entonces, ese debate también ha llegado aquí a Colombia. De hecho, la semana pasada, el Ministerio TIC de Mauricio Liscano propuso, estaba hablando sobre una ley nueva que está en debate y es la ley 261 de 2024, que básicamente esta ley busca regular el uso de redes sociales en menores de 14 años. Mire que ya va bajando. Entonces, él decía o alegaba básicamente de que el uso excesivo de estas redes sociales podrían generar en los niños soledad, depresión, problemas de autoestima, entre otros, ¿vale? Entonces, sobre esta nueva ley ya fue aprobada en Comisión Sexta del Senado y busca que aquí en este caso multar a los diferentes operadores para que, así como en Australia, se venga a prohibir este uso de redes sociales en menores de 14 años. Entonces, esta ley, si bien ya ha sido trabajada en el Congreso, se está debatiendo y todo esto, los colegios, diferentes colegios han venido en sus normativas aplicando y buscando, tratando de darle solución a ver qué pueden hacer ellos mientras tanto. Entonces, un ejemplo de varios que existen es una asociación de colegios que se llama UNCOLI, que básicamente está conformada por 27 colegios, la mayoría en Bogotá, y ya en sus normativas ellos aplicaron esto, ¿no? El prohibir el uso de celulares, relojes inteligentes, aparatos de uso personal y todo lo que tenga que ver con pantalla en el horario de las clases. Entonces, básicamente, como pueden ver, ya existen iniciativas que apuntan a esto. Es un debate muy importante y este debate, como decía al principio, se incrementó debido a la pandemia que vivimos del COVID-19. De hecho, Ronald, hay aquí en Barranquilla también varias instituciones educativas que ya han empezado a regular el uso de celular en el tiempo de trabajo académico, lo cual me parece importante porque ya se va siendo consciente de cuáles son los riesgos, de cuál es el impacto que la exposición a estos contenidos, al uso de redes sociales puede tener en los más jóvenes, ¿no? Sí, efectivamente, porque ya las normativas, como les decía, de los colegios, ya están apuntando a que este uso prolongado de pantallas, ellos están viendo que está afectando el desempeño de los estudiantes, que ha incrementado los casos de ciberbullying, por ejemplo, que ha afectado la autoestima de muchas personas. Entonces, ellos son los que el día a día viven con esta población, ¿no? de infantes. Y la idea es que estas leyes, estas normas, pues evidentemente se toman un tiempo en pasar para que sean aprobadas definitivamente, pero la idea es que ya los colegios con las diferentes organizaciones ya han adelantado este trabajo y han limitado el uso de pantallas. Muy bien, muchas gracias, muy interesantes sus aportes, Ronald, y esperemos que efectivamente sigamos avanzando en la protección de los menores. Doctora Sigén, teniendo en cuenta su experiencia clínica y neuropsicológica, quiero preguntarle así pero ampliamente porque sería muy bueno que nuestros oyentes conocieran el impacto que tiene el uso de la tecnología en las diferentes áreas, principalmente en ese desarrollo del cerebro en esos primeros años de vida. Bueno, como les decía al inicio cuando me estaba presentando, esto es un tema polémico porque indudablemente, como les decía el compañero Ronald, es difícil en un mundo donde esto es una realidad el poder pensar en cómo se hace para, hemos hablado de regular, controlar, manejar la situación. Pero uno tiene que ser muy consciente de que lo que la ciencia nos está mostrando es que sí hay una alteración, un impacto negativo que cada vez se está mostrando más y que se nos está creciendo ese problema en el desarrollo cerebral principalmente, y de ahí va de pronto un poco el tema de lo de las edades en menores de 16. Y ya les voy a explicar por qué esta edad es entre 14 y 16 son las edades pensadas
para, digamos que a partir de ese momento se permita un poco el uso de dispositivos versus en menores de 14 a 16 años, o por qué se pone en la mesa esa edad. En los primeros años de vida, indudablemente, hay que buscar la manera de ejercer un control del uso de dispositivos, porque esto genera una activación, que lo mencionaron un poco, en lo que es el sistema de recompensa, que también es llamado dopaminérgico, pero donde se involucran realmente otros neurotransmisores, y es la respuesta que se da a la luz, al sonido y al movimiento. ¿Qué pasa? Que esto genera en la persona o en el niño que se ve sometido a este tipo de estímulo, una búsqueda de esa luz, sonido y movimiento, porque el cerebro naturalmente responde a ellos. Y lo que está ocurriendo es que hay una sobreestimulación o una estimulación no natural de estos componentes, y eso hace que, como esto se ha equiparado en múltiples ocasiones a el consumo de drogas o de sustancias psicoactivas, y es que es una realidad cerebral, porque se ha encontrado que las adicciones van vinculadas directamente a la respuesta de este sistema de recompensa. Entonces, ese es el riesgo más grande, y que, como puede no pasar, vemos que las predicciones muestran que más viable es que pase, con más frecuencia ocurre el impacto negativo a que no ocurra. Entonces está esa sobreestimulación de ese sistema que hace que el niño, por eso se recomienda que incluso los juguetes tengan baja emisión de luz, sonido y movimiento, porque además esto hace que el cerebro permanezca en un modo más automático y que no se active algo que se llama el modo creativo, que es el que te permite a ti buscar tu propia entretención. Los inventos salen de allí, o sea, todo lo que es creativo por parte del ser humano es desde ese modo, que se llama, aunque suene redundante, creativo, y no en el modo supervivencia automático, que además se vincula a estados ansiosos, como lo mencionaste, Ronald, a estados depresivos. O sea que nos vamos enfrentando a problemas realmente grandes y complicados. Voy a tocar un poco el tema de lo de la edad. ¿Por qué se habla de esa edad entre 14 y 16? Les cuento un poco. En términos muy generales, los procesos cognitivos superiores terminan su desarrollo aproximadamente a los 12 años, 11 meses, aproximadamente. Eso no son reglas inamovibles, pero sí es un buen número para tomar en cuenta, porque ahí también viene el ser muy laxo con no observar los periodos críticos y madurativos del cerebro, también provoca que se traten a destiempo problemas del desarrollo. Cuando tanto un posible médico tratante como con un papá o una mamá no entiende que está bien que tampoco sean cosas muy estrictas, pero que tampoco es como que un niño a los 3 años que no hable y no haya sido llevado a un profesional de la salud, esto va a generar que cualquier posible problema del desarrollo que ese niño esté teniendo no se atienda a tiempo. Pero ¿qué pasa? Hay otros procesos muy importantes que se desarrollan entre esos 13 años y hasta 25 años en los hombres y aproximadamente 21 en la mujer, y son las llamadas funciones ejecutivas, que son las que se dan en nuestros lóbulos frontales, que son los que se desarrollaron posteriormente en nuestro momento evolutivo como seres humanos, y es lo que nos hace más humanos, es donde está mayormente nuestra humanidad, y ahí se incluyen temas como el comportamiento y la personalidad. Entonces miren qué complejo todo lo que nos estamos enfrentando, y que sí hay que tener en cuenta el desarrollo, las etapas del desarrollo y a lo que nos estamos enfrentando como humanidad al permitir o no permitir ese uso de dispositivos, y que por más que no querramos ser ajenos a la realidad contextual, pues también no podemos cerrarnos o taparnos los ojos ante esta realidad científica, porque también se ha vinculado que este uso de dispositivos en menores de los 14 a 16 años pues tengan dificultades en el desarrollo del lenguaje,
del aprendizaje, como lo mencionó Ronald también, en el contexto escolar, esos procesos de aprendizaje se ven extremadamente impactados y los han medido con las pruebas que se hacen para medir competencias en los estudiantes, en las competencias lectoras. Todo esto se ha ido en detrimento, al igual que los procesos atencionales. Incluso para un adulto está demostrado que si tú trabajas con un dispositivo al lado, así tu teléfono esté boca abajo y no esté emitiendo ningún sonido, eso te genera una menor productividad. Entonces imagínense todo esto en el contexto escolar. Y sin mencionar que no hemos llegado ahí a las habilidades sociales. Pero para allá vamos inmediatamente, doctora. Todo este tema de las competencias socioemocionales que están tan en boca de todo el mundo, queríamos preguntarle precisamente eso. ¿Qué ocurre con el desarrollo de las habilidades sociales cuando se está todo el tiempo expuesto a este tipo de dispositivos? Sí, definitivamente el ser humano es un ser social por naturaleza. Somos seres gregarios, nos desarrollamos en comunidad y esto se ha ido rompiendo con el paso del tiempo, también con el impacto, por ejemplo, de la pandemia, que nos tocó irnos a aislamiento, pero ahí se dieron también las consecuencias de aislarnos como seres humanos que no estamos preparados ni diseñados para vivir de ese modo, como eso nos genera un impacto negativo. Desde las edades muy tempranas, esos vínculos con lo que se llaman las figuras primarias de apego son extremadamente importantes, que ya venían en detrimento y en impacto con este cambio que hemos tenido a nivel de roles en la sociedad y en la humanidad, al cual todavía no nos habíamos ajustado, que son los distintos roles a los que nos estamos enfrentando como seres humanos, tanto los hombres como las mujeres. Pero hay que ser honestos, principalmente las mujeres, porque somos las que gestamos, las que quedamos en embarazo, las que luego tenemos los bebés y que en los primeros años de vida nosotros somos el bebé está directamente vinculado con la madre, porque el bebé cerebralmente no entiende que es un ser independiente a su madre en los primeros meses de vida. Hasta allá de complejo es la cosa, el querer, el tratar de mediar entre las cosas sociales y las biológicas a veces se vuelve algo bastante complejo. Y en ese mismo orden del apego, sabemos que psicológicamente hay formas de apego a esas figuras primarias, apegos seguros, y hay apegos que no son saludables, como el ambivalente, el desorganizado, ¿sí? Y esto, el evitativo, y esto lo que genera son patologías y dificultades en los relacionamientos y vínculos sociales. Qué importante, doctora, esto que nos ha dicho, porque a veces se pone, digamos, en un mayor nivel de relevancia el impacto en el desarrollo cognitivo, pero no podemos descuidar, no podemos perder de vista que el desarrollo cognitivo y ese desarrollo emocional y social van de la mano. También se van surtiendo ciertas etapas y se van alcanzando ciertos niveles de desarrollo y esto también se ve afectado. Totalmente. En el mismo orden de ideas que hablábamos, un niño o una niña requiere de ambas figuras de apego. Ya vemos lo complicado que se vuelve cuando hay dificultades parentales y tenemos las familias que son divididas, donde un niño tiene solamente a uno de sus padres, sea la madre o sea el padre, o cuando son familias que se han reestructurado. Todo eso socialmente es bastante complejo, sin que no nos podemos olvidar, aunque quisiéramos, de que nosotros también tenemos un componente biológico. Es algo donde hay que tomar en cuenta todos los factores y que cuesta mucho trabajo, por eso les decía que esto es tan polémico, de encontrar un equilibrio entre todos los factores que afectan al ser humano. Entonces, siguiendo en la línea del tema de los apegos, esto va relacionado con esa interacción social, porque de las figuras primarias de apego nacen esas primeras relaciones vinculares, nuestras primeras relaciones sociales, y ahí también se incluye el relacionamiento con otros miembros de la familia, y de la familia se va llevando a otros contextos más amplios como el contexto escolar o la sociedad en general. Y también va confundiendo un poco a los padres en el tema de que
adjudican de manera errada. Por ejemplo, hubo un fenómeno muy grande post pandemia, y es que los papás adjudicaban el tema de dificultades en el lenguaje o de la interacción social primariamente al tema del aislamiento, y muchos niños que ya estaban cursando con trastornos del neurodesarrollo, principalmente el trastorno del espectro autista, los papás se veían confundidos y no lograban identificar signos de alarma de forma temprana, porque este, por ejemplo, es un diagnóstico que requiere ser realizado muy temprano para que inicie la intervención y que el menor tenga mejor pronóstico. Esto confundió, por ejemplo, muchísimo a los padres, y no es así, porque aunque la pandemia nos impactó, se suponía que lo primario, lo vincular, esas primeras figuras estaban allí. O sea que eso, digamos que no ha tenido que ser la primera respuesta que hubiera, y ya estamos a varios años de que el momento crítico, porque la pandemia nunca se acabó prácticamente, que el momento crítico de la COVID-19 haya pasado, por lo menos el confinamiento, y estamos todavía enfrentándonos a todas las consecuencias. Doctora, y ahora que menciona a este tipo de diagnóstico en particular, el trastorno del espectro autista o este grupo de problemas y trastornos involucrados aquí, valdría la pena preguntarle por el efecto que tiene entonces la exposición a pantallas, a redes y demás en chicos que ya tienen un problema de esta naturaleza. Es complejo, como decíamos, precisamente porque si en un cerebro que se supone que tampoco está preparado, porque ya vimos que ningún cerebro infantil, ni del infante ni del adolescente, está preparado para enfrentarse a este tipo de estimulación, mucho menos un cerebro que tiene una inmadurez por diagnóstico, porque lo que ocurre con los trastornos del neurodesarrollo es que estos cerebros tienen mayor inmadurez que la esperada para la edad, o que tienen unos procesos atípicos del desarrollo de ese cerebro. Entonces el impacto que se genera es aún más complejo, y si se ha asociado, imagínense ustedes, ya a trastornos del lenguaje o del aprendizaje para los niños neurotípicos, que se supone que tienen menor vulnerabilidad, porque no es que no tengan, sino que tienen menor vulnerabilidad. Imagínense en estos nenes que ya tienen una alta vulnerabilidad por las diferencias en el desarrollo, el verse enfrentados a este tipo de estimulación. Y entonces, si ya vienes con una dificultad para un desarrollo del lenguaje y le sumamos un dispositivo que altera aún más los procesos del lenguaje, entonces ese nene que de pronto iba a tener una dificultad, llamémosle nivel 1 al problema del lenguaje, pues ya se te vuelve 2 y 3, que son niveles más complejos de alteración, y que esto va en detrimento de su calidad de vida y de sus padres y de todo el que esté alrededor de ese niño y que busque su bienestar. Bueno, muy, muy importante eso, ¿no? Y la necesidad de tener un acompañamiento allí profesional para poder ya manejar este tipo de casos de la mejor manera. Bueno, resulta que por allí me encontré en la investigación de este programa un dato de la Organización Mundial de la Salud que no me encaja mucho con lo que hemos escuchado en este programa. Por eso quiero preguntarles qué opinión les merece esta información. Resulta que la Organización Mundial de la Salud recomienda que los bebés menores de 2 años, pues que no pasen tiempo frente a una pantalla, pero que niños de 2 a 4 años no le dediquen más de 1 hora al día. Entonces, pues, teniendo en cuenta todo lo que hemos discutido, yo quisiera que escucháramos sus opiniones frente a esta directriz que se utiliza como referencia en muchos contextos. Sí, la Organización Mundial de la Salud está haciendo referencia ahí a cualquier tipo de dispositivos, y también se ha encontrado que el tamaño del dispositivo tiene que ver con el tipo de respuesta o el tipo de consecuencia que se puede generar a nivel cerebral. Y muy probablemente la OMS no está especificando que el tamaño del dispositivo, por ejemplo una televisión, que era lo que de pronto generaciones como las nuestras estuvo un poco más enfrentadas, de pronto podrían generar mucho menos detrimento y consecuencias, que no es que no las tuvieran, sino que era inferior. Además que la accesibilidad al número
digamos, programas. Antes tú para verte, no sé, una serie, una película, tenías que sentarte en la sala, en el único televisor que había en toda la casa, a mirar el único programa que podíamos ver todos. Cambió hace mucho tiempo. Cambió sí. muchísimo, sí, pero al parecer, o yo pensaría, porque no es acorde a las investigaciones científicas actuales, que la OMS se puede estar haciendo referencia ahí a cualquier tipo de dispositivo y no realmente siendo específico a dispositivos como los celulares, que es lo que, digamos, se ha mostrado mayor consecuencia a nivel cerebral. Sí, y nosotros teníamos tiempos de pausas, ¿no? Porque como veíamos la televisión, existía la propaganda, entonces eran 5 minutos, 10 minutos en el que Era nosotros aprovechar para ir a buscar la bebida y... teníamos una atención sostenida en el tiempo tan prolongada como lo tienen los niños hoy en día, donde fácilmente pueden durar 3, 4 horas en la pantalla con los mismos estímulos y se mantienen concentrados. Muchos padres que nos estarán escuchando habrán hablado con ellos, le habrán preguntado algo y ellos mantienen esa atención ahí. Entonces, sí, de manera general, con la cifra que usted mencionaba, como lo puede evidenciar, los niños cada vez a edades mucho más tempranas están accediendo a este tipo de pantallas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estuve viendo un estudio que realizó Hacker en el 2018 y ellos hablan de niños de 8 a 9 meses de edad donde ya ellos están teniendo un acceso prolongado a este uso. Él básicamente en las características de los padres, de las opiniones de los padres que recogió, se dio cuenta de que básicamente los padres lo hacían era para poder dejar al niño solo por un tiempo y ellos ocuparse en otras tareas, ¿vale? Entonces, no, todos lo hemos vivido, ¿no? A veces estamos en un restaurante o en cualquier lugar y vemos niños que están en la pantalla durante un tiempo bastante prolongado y los padres haciendo otras cosas. Entonces, No, niños que están haciendo sus actividades, molestan, brincan y la mamá sale y le da el teléfono, la tablet y demás para que se quede quieto. exacto, esa es la alternativa que han buscado muchos padres para poder que los niños estén quietos en un lugar, ¿no? Entonces, antes nosotros nos regañaban, antes Una decíamos, mirada bastaba porque ya, con ya una tú mirada sabías, ya sí. nosotros sabíamos qué teníamos que hacer o no, entonces ahora es darle a los niños los celulares. Entonces, los resultados que obtuvieron ellos básicamente que los niños, el 75% de 0 a 5 años utilizan esas tecnologías casi todos los días, ¿vale? Y con eso, esas edades que usted nombró de 0 a 2 años, lo utilizaban a diario. Es decir, que con un 58%, ¿no? Es decir, que miren que ha habido un aumento en estas edades e independientemente si el niño tiene 0, 4, 6, 10 años o cualquier edad, hay un uso prolongado de estas pantallas, ¿no? Entonces, en el contexto colombiano también se ven esas cifras de los infantes preescolares de 3 a 5 años con un 50% de su tiempo en el que dedican a usar las pantallas. Ciertamente, doctor Ronald, esto que usted menciona sobre lo de las miradas y lo que bastaba, me hace mucho recordar a cuando pues era más joven y recuerdo pues sí, los niños utilizaban lo que menciona la doctora, el proceso creativo, pues sentados en una silla tú veías a cada niño en un mundo distinto o que se paraba y se trataba de mantener lo más cerca y lejos posible el padre para el jugar y cómo esto se ha ido perdiendo con el tiempo. Ves un joven que llega a un establecimiento y ya está, papá el celular, mamá el celular, la tablet, ¿dónde está? No, lo que estaba haciendo se me borró, no sé qué, y inmediatamente posición, ojos, atención, todo dirigido a este dispositivo. Así que también les quería preguntar a ustedes dos invitados, ¿cómo desactivar esta necesidad o adicción de los niños por usar estos dispositivos? El tema funciona, esta es la dificultad, cuando uno ve ya que existe realmente una adicción de un niño a un niña a un videojuego, a una pantalla, haces lo mismo que tienes que hacer con cualquier elemento, sustancia que esté generando adicción. El corte tiene que ser
abrupto y definitivo. Y ahí es donde empiezan los grandes problemas, porque te vas a encontrar, como lo dijiste, imagínate, si se lo quitas 5 minutos porque está apagado, porque se descargó, porque no hay, no te imaginas el tamaño de las pataletas, de las rabietas, de la agresividad que te puede mostrar un pequeño, y eso te está mostrando el grado de adicción que un dispositivo puede generar. Doctora Sigen, yo tengo una pequeña, no tan pequeña, de 15 años y me hace las mismas pataletas cuando aplico el retiro de ese reforzador que es el celular. Es una cosa terrible. El peor castigo que puedes aplicarle a un jovencito es quitarle el celular. Por eso, entonces es muy difícil y sé que es un poco, parece iluso, por así decirlo, el pensar en la eliminación de los dispositivos, pero de hecho lo que decías, Ronald, hay familias que ellos por sus propias decisiones, los padres toman la determinación de que en su casa sus hijos no tienen dispositivos antes de tal o cual edad, según según la decisión que tomen, y lo logran. Entonces tendríamos que pensarlo primero, yo creo que desde cada casa, y ya cuando ya se van generando esas regulaciones más de tipo gubernamental, es porque se va incrementando de tal manera el problema y que se puede convertir en problemas de salud pública. Y es que de pronto eso es lo que algunos países quieren controlar antes de que se les crezca, porque los problemas de salud pública ya van siendo de una magnitud que es imposible controlar. Entonces, si tenemos a una chica que tiene 15 años y, como dice su propia mamá, me hace una pataleta cual niño chiquito, imagínense un niño, una niña que tiene menos control y menos regulación de sus emociones, de su comportamiento, que tú le quites algo que, como bien lo dijo Betty, es un reforzador porque te genera gratificación, y volvemos al tema del sistema de recompensa y el vínculo con las adicciones. Es bastante complicado, pero uno tiene que, yo creo que de pronto desde los hogares, tomar una decisión de qué quieren para sus hijos y para el futuro de sus hijos. Sí, el prohibir no creo que sea la solución, y más cuando ya desde edades tempranas ellos han accedido a este tipo de pantallas, ¿no? Lo que yo sugiero es controlar el tiempo de pantalla de estos niños, porque resulta que, no sé si ustedes, por ejemplo, están en sus celulares ahora mismo, existe en la configuración algo llamado bienestar digital. Si ustedes lo buscan, el bienestar digital lo que trata de hacer es que ustedes coloquen cuál es el tiempo en el que ustedes van a dedicar a una aplicación específica, por ejemplo. Entonces, si usted tiene un uso prolongado de Instagram, por ejemplo, de 3 horas al día, ustedes pueden colocarlo, no, cuando pasen las 2 horas, me bloqueas esta aplicación y ya yo me limito a tener que usarla. Entonces, yo creo que esas opciones que nos dan las mismas herramientas digitales se pueden aplicar a la opción. Ir reduciendo poco a poco. Si ya él duraba 4 horas diarias, pues tratemos de dejarlo a 3 horas y media y poco a poco ir reduciendo. ¿Por qué? Porque resulta que prohibir no sirve, porque los niños en su casa quizás van a realizar esto porque están bajo la supervisión de ustedes, pero en la calle quizás sí puedan acceder. Entonces, incluso una de las muchas críticas que tienen estas leyes que les mencionaba en Australia y todo esto, es que hay niños que son bastante, que conocen bastante de tecnología, y ellos utilizan VPNs. Para los que no saben, VPNs es una aplicación, por decirlo así, hay diferentes de marcas, pero lo que trata de hacer es cambiar la dirección IP de la persona. Es decir, cada dispositivo, computador, celular y todo eso, tiene una dirección IP específica, pero se puede alterar, por decirlo así. Entonces, ¿eso con el objetivo de que no ser rastreados? Sí, de no ser rastreado es el principal, pero también puede vulnerar todo esto de las edades que tienen las personas. Entonces, acceder a diferentes tipos de contenido, la Virtual Private Network. Exacto, si ya la persona es de 12 años, con este VPN puede que no tenga edad, por decirlo así, y pueda acceder a contenido que se supone que está prohibido para esta persona. Entonces, yo considero que lo que se debe hacer es reducir el tiempo en pantalla para poder ir controlando
y poco a poco la persona, ese tiempo que le dedicaba a usar pantalla, lo compense con otro tipo de actividades. En un programa anterior sobre familias y salud mental, se tocó necesariamente este asunto de las tecnologías y una de las cosas que se mencionaban allí era la necesidad de alfabetización digital de los padres, porque para poder implementar este tipo de controles y poder estar a tono, poder limitar, controlar, regular, pues también nosotros tenemos que hacer nuestra tarea allí para poder estar a tono con estas tendencias, ¿no? Y poder hacer lo propio con nuestros hijos. De acuerdo, yo pienso que la clave está en la educación. Es lo mismo que cuando tú quieres prevenir el consumo de alcohol o de sustancias psicoactivas en tus hijos. Es la educación. ¿Qué información le transmites tú a tus hijos para que ellos tomen conciencia y tú también con el ejemplo? Porque así como son adictos y apegadísimos a la tecnología, puede ocurrirle a los niños, también le pasa a los mismos padres. Entonces, mostrar una conducta acorde donde se dedique tiempo real de familia en los espacios de familia, porque también de pronto es tratar de, a través de esa educación y de ese ejemplo, mostrar que los espacios de hogar son para disfrutarlos en hogar, que el espacio de familia es para disfrutarse en familia, de que cuando estoy con mamá y papá, estoy con mamá y papá, de que cuando me siento en la mesa a comer, estoy compartiendo el momento de la comida con la familia y no cada cual con un celular. Por eso es que también está este tema de, hagamos la dinámica de las canastas y pongamos todos los celulares apagados en una canasta y después de que terminemos de comer, pues volvemos a tomar el dispositivo. Pero realmente cuando ya las cosas se tornan en una patología, en una adicción, en un problema más grave, el pensar en la reducción gradual es bastante complejo porque no vas a obtener, porque es equivalente, para el cerebro es lo mismo, el cerebro no distingue entre si es alcohol, sustancia psicoactiva, el videojuego, el celular, al cerebro le da igual. A nivel de adicciones, la respuesta cerebral es la misma y no lo vas a lograr con reducciones paulatinas, es bastante complejo, se vuelve algo delicado como cualquier otro trastorno de adicción. Me parecen muy importantes estas recomendaciones, Ronald y Sigen, porque, a ver, si nos damos cuenta, hay muchos programas o estrategias de prevención en el campo de la salud pública que fallan cuando alertan sobre las consecuencias negativas de una determinada conducta, sobre todo si la latencia es muy grande. Es decir, los efectos que puede tener la tecnología en el cerebro, en las relaciones sociales, pues se van a ver a largo plazo. Entonces, cuando uno enfoca la estrategia de prevención, si es conversar con los hijos, primero, si son muy pequeños, no te van a entender mucho esto, y segundo, como los efectos se van a ver a largo plazo, entonces, pues es muy distante la consecuencia de la conducta. Entonces, ahí sí hay que hacer otras cosas, eso del tiempo en familia, de recuperar esos espacios de interacción, de limitar el acceso a los dispositivos cuando se hacen actividades familiares, me parecen estrategias que están al alcance de la mano y que van generando un impacto directo, más que de pronto decirle a la persona, mira, no hagas el tarco joven, este tipo de cosas pues realmente no van a tener mucho impacto. Consulta al aire. Bueno, quiero recordarles a nuestros estimados oyentes que si desean comunicarse con nosotros para hacer una consulta o sugerir un tema, pueden hacerlo a través del correo electrónico autonomamente@uac.edu.co o al WhatsApp de Uniautónoma FM 300-660-7785. Y tenemos, Juan, algunas preguntas de nuestros oyentes. Aprovechemos que tenemos a los expertos aquí en cabina para que nos ayuden a contestar. Como primera pregunta tenemos: tengo un hijo en casa y a veces siento que su mundo y su vida son las pantallas y lo que ve en estas. No me habla ni de la escuela ni de sus amigos. Me preocupa que no sea tan conversador conmigo y que esto pueda también ocurrir en la escuela. Que no sepa en sí conversar con las personas. ¿Qué pudiera hacer con ello?
Pienso que es recomendable, no, pues no tenemos idea de la edad de este nene, pero es recomendable que consulte con un profesional para ver si, porque no sabemos si es las pantallas las que están generando el impacto negativo en las habilidades sociales o si tenemos un problema intrínseco o en el neurodesarrollo que sea la causal real de las dificultades sociales y que este nene se esté refugiando en las pantallas. Y es bastante diciente y preocupante que no se relacione con compañeros o que no converse acerca de su mundo fuera de estas pantallas. Entonces ahí definitivamente yo le aconsejaría a esa madre que busque ayuda profesional, con un profesional en ya sea neuropsicología, psicología clínica, que lo pueda orientar. También se puede acercar en el mismo colegio, ¿no? Hablar con los profesores y sobre todo la parte de psicoorientación dentro del colegio. En los colegios hay un departamento donde hay psicólogos, donde hacen un acompañamiento de los niños y sería muy bueno que hablara, se acercara allá y preguntar si esas conductas que está presentando en su casa también se presentan en el mismo colegio, porque quizás ella está recibiendo información directamente del niño, pero no sabe el contexto en el que él, cuando está por fuera de su casa, ¿no? Entonces, sería bueno que se acercara allá y después ver si necesita, así como decía la doctora, una ayuda ya profesional que sea delegado a estas instancias mucho más avanzadas y que logren indagar si hay una problemática en este niño. Ok, la siguiente pregunta viene por un padre que nos dice: quitarle antes de los exámenes los dispositivos a mis hijos no es más fácil que estar todo el día monitoreando cuánto usan o cómo los usan, ya que bueno, a veces uno no tiene tiempo. Pienso que esas son decisiones, yo soy poco, eso depende de cada cual, ahí sí voy a decir algo una opinión que es personal, yo soy poco partidaria de que te tengan que estar regulando de manera externa para ver tú qué vas a hacer con tu casa o con tus hijos, yo pienso que eso son decisiones bastante personales, precisamente para que no se viole la privacidad, la intimidad. Y hombre, tú eres un ser humano que se supone que deberías tener un uso adecuado de la libertad, no estar coercionado en tu libertad, pero que esa libertad precisamente como su nombre lo indique, vaya acompañado de una responsabilidad. Entonces, nadie le va a poder decir a ese papá o mamá qué hacer o qué decisión tomar. A veces esas decisiones o esas determinaciones son bastante específicas a la respuesta o a la situación que esté viviendo cada niño en su casa. Ya vimos cerebralmente cuál es la realidad y yo creo que ya está como que puede ser una decisión informada por parte de una mamá o papá. Si le quieres retirar el dispositivo solamente antes de los exámenes, o si tú quieres un mejor desarrollo cerebral para tu hijo, si lo quieres hacer antes o cuándo lo quieres hacer, y también vivir con las consecuencias, porque esas consecuencias también tienen que ver con lo demás que yo voy a hacer para que eso suceda, y es no pretender que le voy a quitar el dispositivo a mis hijos, pero no voy a hacer otras cosas para suplir, ¿sí? El pasar ese tiempo en familia, en que no se trata como que yo retiro el dispositivo pero no hago nada para subsanar mis propias acciones en el ambiente familiar y vincular, porque es que ahí está la responsabilidad compartida de nosotros como padres o en una familia y como sociedad en lo que hacemos con estos nenes que en este momento están expuestos a un dispositivo y qué hacemos ante la retirada, porque nuestras acciones también van a tener un impacto allí. Sí, yo creo que el padre de familia en este caso se está limitando al rendimiento académico del niño y tenemos que recordar que se trata de la crianza de él, ¿no? Existen otros aspectos de la vida que también, como mencionaba la doctora, que es el tiempo en familia, la interacción con hermanos, con los padres, con amigos y todo eso. Entonces, creería yo que el limitarse simplemente a que él tenga un desempeño extraordinario académicamente y solo por esa razón quitarle el tiempo de familia, resulta en que no esté criando a este niño para otros tipos de estímulo, otro tipo de
de comportamientos, otro tipo de escenarios en el que él se pueda desempeñar. Simplemente nos estamos limitando a la parte académica, pero ¿qué hay de las demás partes? Entonces, creo, como decía la doctora, quitarle o retirarle estas pantallas simplemente por este hecho, creo que no, en mi opinión, no sería la solución, sino es tratar de indagar por qué, si el tiempo el que el niño le está dedicando, el tiempo en la pantalla le está afectando el rendimiento académico, qué otras cosas pueden estar pasando con él. Si con la relación con sus amigos, con sus compañeros, con los profesores, también se está viendo afectada. Entonces es como que ver la problemática de una manera mucho más general, mucho más global, y atender a partir de ahí este caso. Novedades en ciencia, tecnología e innovación. Un saludo a todos los oyentes, les habla Isabela, estudiante del programa de psicología, y hoy en Novedades en Ciencia, Tecnología e Innovación voy a contarles sobre algunas aplicaciones que están transformando la forma en que las familias manejan la interacción de los niños con la tecnología. Este es un tema que nos conecta a todos porque vivimos en un mundo donde la tecnología no solo es una herramienta, sino que también un ambiente donde están creciendo nuestros niños. Investigaciones recientes revelan datos sobre cómo la exposición temprana a las pantallas afecta el desarrollo neurológico. Un estudio realizado por Sánchez y Robles en el 2016, publicado en la revista de Psicología, advierte que el uso intensivo de dispositivos durante la primera infancia puede alterar patrones de atención y memoria, lo que implica cambios estructurales en el cerebro en áreas clave relacionadas con el aprendizaje y la autorregulación. Sin embargo, no todos son riesgos porque la tecnología también abre nuevas ventanas para el desarrollo cognitivo y creativo cuando se utilizan de manera adecuada. Además, los padres frente a las aplicaciones se encuentran en un dilema constante. La regulación de las aplicaciones que utilizan los niños es fundamental para garantizar su seguridad y bienestar. Entonces, muchos padres no tienen claro qué aplicaciones son apropiadas y cuáles pueden ser perjudiciales. Entonces, en este sentido, los padres juegan un papel fundamental. Más que limitar, deberían guiar, y aquí es donde las aplicaciones de control parental pueden ser unas aliadas. Algunas investigaciones sugieren que el exceso de regulación puede generar resistencia por parte de los niños y estrés por parte de los padres. Entonces, por eso la clave está en equilibrar la supervisión con la educación digital, promoviendo un uso consciente de las tecnologías desde las primeras etapas de la vida. Por eso aquí les recomiendo algunas aplicaciones de control parental ya disponibles que están transformando la forma en la que las familias manejan la interacción de los niños con la tecnología. Primeramente, Custodio es una aplicación que permite monitorear el tiempo que los niños pasan frente a las pantallas, bloquear contenido inapropiado y revisar el historial de navegación. Además, ofrece informes detallados del uso de dispositivos, lo que ayuda a los padres a tomar decisiones más informadas. También encontramos Bark, que es una aplicación especialmente diseñada para supervisar actividades en redes sociales y detectar posibles riesgos de ciberacoso o contenido peligroso. También envía alertas sobre actividades sospechosas. Y por último les recomiendo NetNanny, que es famosa por su potente filtro de contenido. NetNanny ayuda a proteger a los niños de páginas web inapropiadas y permite establecer límites de tiempo personalizados. Estas herramientas no solo ofrecen control, sino que también oportunidades para que los padres participen activamente en la educación digital de sus hijos, promoviendo un uso consciente y seguro de la tecnología, que es lo más importante. La tecnología avanza a pasos agigantados y hoy tenemos aplicaciones diseñadas para estimular habilidades específicas como la resolución de problemas, la creatividad, mientras que otras también buscan mejorar la calidad del sueño y reducir estrés en los niños. Resalto que el éxito de estas herramientas depende de cómo se integran en el entorno familiar y educativo,
Entonces la tecnología no debe ser un sustituto de las relaciones humanas, sino un complemento que amplifica nuestras capacidades. Entonces, mientras celebramos los avances en ciencia, tecnología e innovación, es esencial reflexionar sobre cómo utilizamos estas herramientas para construir infancias más saludables y equilibradas, porque al final del día, el verdadero avance es aquel que pone el bienestar de nuestros niños en el centro de toda innovación. Bueno, Juan, ¿cómo te sentiste en el programa de hoy? Cuéntame. Muy contento de estar aquí y conocer pues más personas y a nivel más profesional a futuros colegas de esta carrera. Doctora Sigén, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Creo que sus recomendaciones serán muy bien valoradas por nuestros oyentes. Ha sido con el mayor de los gustos. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Me encantó estar acá en este espacio. Ronald, gracias también por apoyarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, la solución no es prohibir, sino poder reducir el consumo de este tipo de pantallas. Bueno, llegamos al cierre de nuestro programa. Gracias por escucharnos y te invitamos a seguir sintonizando Uniautónoma FM para aprender sobre psicología y salud mental. Aquí finaliza Autónomamente, el programa sobre psicología y salud mental de la Universidad Autónoma del Caribe. Dirección Betty Ruiz Ruiz, con el apoyo del Dr. José Manuel González.